nota. Servidor público. La definición toral y base de todo este ecosistema normativo se encuentra codificada, como lo platicamos la vez pasada, en el artículo 108 constitucional, en el cual de manera taxativa, más o menos limitativa, decía que se trata de todas aquellas personas que tengan encomendadas un cargo, comisión, en general que desempeñen una labor dentro del servicio público. Ahora, esta connotación inicial o este concepto inicial es acuñado desde 1917, incluso desde antes, que ya en el artículo 108 establecía esta definición de altos funcionarios de manera restrictiva, básicamente aquellas personas de elección popular, llamémosle popular y elección en cuanto a lo que pudiera concebirse una democracia constitucional del siglo pasado, ¿no? Y bueno, esas personas, junto con los altos funcionarios designados, que atienden un poquito más a esta lógica gubernamental de alta responsabilidad, era la connotación inicial. Sin embargo, en 1982 se da la gran reforma de servidores públicos. Ha habido varios momentos en los que ha habido modificaciones de los estamentos regulatorios de los servidores públicos. Sin embargo, un punto toral, un punto importante, independientemente de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que veremos también, es en 1982 ya se forma esta categoría de servidor público. Ya no se les conoce a todos como funcionario o alto funcionario, sino como servidor público. Yo soy del 86 y todavía recuerdo que de chico, cuando hablaban de algo de gobierno, siempre hacían referencia como a los funcionarios. Bueno, pues a partir del 82 realmente esta connotación cambia un poco, porque no es solamente erosionar el concepto de alto funcionario, sino verdaderamente incluir a todos los agentes que participaban en el desempeño de la función pública. Y bueno, entonces, este artículo ya hace referencia a los servidores públicos de la administración pública, del Poder Judicial, de los órganos legislativos, por supuesto de los OCAS o los órganos constitucionales autónomos, y bueno, todos los organismos intermedios y periféricos que orbitan en el universo del servicio público. Aunque, bueno, la tendencia jurisprudencial indica que es toda persona que sirva un interés público, que maneje recursos con independencia de dónde vengan estos recursos, siempre y cuando tengan esta connotación de pública, y con independencia del estamento jerárquico que tengan con relación a esta organización. Yo creo que en esta sesión, ¿no? La clase que viene o la sesión que viene vamos a abordar un amparo en revisión muy interesante del año anterior, en donde la ministra Lenia Batres, híjole, hizo una interpretación bastante interesante, en la cual, nada más les adelanto un cachito, personas contratadas bajo el esquema de prestación de servicios, es decir, servicios profesionales regulado bajo los principios del derecho civil y de todos los periféricos contractuales, fueron supeditados a la presentación de la declaración de situación patrimonial. ¿Cómo fueron supeditados? Bueno, cuando terminó el ejercicio de la prestación de sus servicios, se le requirió y ante la omisión se les sancionó. Entonces dicen ellos, debida o indebidamente, lo platicaremos más adelante. Oye, pero ¿cómo me dices eso si yo no soy servidor público? Y bueno, dice la ministra Lenia Batres que sí, que son servidores públicos, no solamente por el tipo de contratación, o sea, estamos ante un verdadero cambio, si no en el paradigma, por lo menos sí en el axioma del servicio público, porque más allá del tipo de contratación dice, oye, tú tienes ejercicio de recursos públicos, la lana que sale para tu salario o para el pago de tu contrato es público y las funciones que realizas son de interés público. Entonces, muy interesante esta perspectiva, que me parece que sí va acorde con el tema de progresividad de los derechos humanos y todo que ver con la cuestión de la defensa de los derechos burocráticos. Pero bueno, eso lo vamos a ver más a detalle en la sesión que viene. Por lo mientras vamos a hacer una aproximación a la tipología de los servidores públicos en cuanto a la naturaleza, y vamos a abordar todos los regímenes legales para que puedan ustedes hacer una comparación y si son servidores públicos estén en posibilidad de decir, ¿y yo dónde estoy parado? Eso es muy importante para lo que les comentaba de poder defender en determinado momento los derechos que tienen en su favor. Y bueno, una disparidad estructural muy importante es que los servidores públicos se clasifican o derivan de la naturaleza de las funciones, que esa es como la clasificación inicial y es donde que vamos a empezar, por el tipo de designación de la que son
sujetos por la fuente del financiamiento y por los bienes jurídicos tutelados que protegen. Estas últimas dos son concepciones tradicionales que, conforme a jurisprudencias muy interesantes que también vamos a desarrollar y a criterios como el de la ministra Lenia Batres, están erosionándose, tendiendo hacia unas jurisprudencias que ya desde hace 2 décadas estaban trazando el camino para enfocarse en las funciones. Vamos a ver por qué, miren. Grosso modo, en cuanto a las funciones, en principio solo tenemos de 2 sopas: o eres trabajador de base o eres trabajador de confianza. Hay una gran diferencia, hay una gran implicación en ambos sistemas normativos, porque, por ejemplo, vamos a pensar en el hipotético, no tan hipotético, que llega un cambio de administración, un cambio de titulares, y ya saben, llegan con el, me pidieron tu renuncia, ya sabes que así es esto, oye, necesito tu plaza, etcétera, etcétera. El trabajador de base tiene todas las salvaguardas, y el trabajador de confianza, en principio, no tiene ninguna salvaguarda, pero vamos a ver por qué, ¿vale? Conforme a la ley federal la ley burocrática, la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, plantea desde sus artículos primeros, específicamente en el cuarto, quinto, de esta dicotomía entre trabajador de base y trabajador de confianza. ¿Quiénes son trabajadores de base? Grosso modo, servidores públicos, personas servidoras públicas que realizan funciones operativas, manuales, técnicas, administrativas de carácter permanente. ¿A qué me refiero con esto? A que no tengan una comisión cortita o que estén cubriendo un interinato. Bueno, eso de interinato lo vamos a abordar después ya en las partes procesales de estas charlas. Aquí vamos a comenzar con los énfasis, porque es muy importante que tengamos en conocimiento como personas servidoras públicas que la naturaleza de la relación de base no deriva del nombre de la plaza y ni siquiera de las funciones enlistadas en los manuales de organizaciones y procedimientos o en los organigramas o en estos acuerdos internos que llegan a emitir las unidades administrativas para tipificar la conducta, o más bien para tipificar las funciones o cualificar las atribuciones que tienen las personas servidoras públicas. No. Precisamente las funciones materialmente desempeñadas son aquellas que determinan la naturaleza del nombramiento que nosotros tenemos. Tenemos la jurisprudencia, apúntenle, 2010-321, que señala específicamente que para determinar si tienen la calidad de trabajador de confianza debe comprobarse la naturaleza de las funciones que desempeñan, independientemente, fíjense bien, de que alguna disposición establezca una función de carácter de confianza. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, supongamos que yo he visto casos, sobre todo en gobiernos locales o municipales, se llega a dar esta situación en que la plaza que te dan se llama director general de regado de plantas. Entonces, con independencia de que se llame dirección general, bueno, realmente las atribuciones que se ejercen al regar plantas no atienden a una cuestión de confianza, son labores meramente manuales administrativas. Otra, por ejemplo, que también es muy común, sobre todo en cuerpos policíacos o en cuestiones de seguridad nacional, algunas corporaciones hacen reglamentos internos o hacen disposiciones específicas para las atribuciones de las personas que se abocan a este tipo de labores y dicen: el trabajador realizará inspecciones sobre el llenado de papeles, ¿no? El hecho de que se diga que va a ser una función de inspección no significa que realmente este trabajador tenga funciones de confianza. O sea, esto es muy importante porque, por ejemplo, apenas el año pasado, esto está formidable, recordarán ustedes con el cambio que ha habido en los organismos jurisdiccionales, específicamente en el Poder Judicial, y bueno, pues ha habido una serie de cambios en cuanto a la estructura, ¿no? Y surge esta jurisprudencia en agosto de 2025, que es la 2030-939, para que le apunte, que se llama que ante la supresión de la plaza de los trabajadores al servicio del Estado, y ojo aquí, cuando acreditan que realizaban funciones de confianza, tienen derecho a obtener o la indemnización constitucional o a que se les otorgue una plaza homóloga a la que estaban desempeñando antes de que fueran sujetos al despido injustificado. Puta, ¿qué quiere decir esto, mano? Que si tú eras el director general de regado de plantas
y llega la barredora, como se le conoce en el argot administrativo, a este cambio de administración y dicen, de acá para acá, todos para afuera. Tú puedes válidamente ir ante los tribunales, específicamente al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y demandar el reconocimiento de tu plaza como personal de base, y ya sea o que se te otorgue la indemnización constitucional correspondiente, o en su defecto de que se te restituya en el derecho afectado y se te dé una plaza de nueva creación. No importa que esta plaza originalmente haya sido suprimida con motivo de la reforma del reglamento, no importa. Si tú tenías esta cualificación de actividades de personal de base, puedes hacer valer este derecho y puedes instar a los órganos para que se te reconozca. Esto es muy interesante. Y bueno, una parte muy curiosa, que esto sí lo vamos a ver muy a detalle, yo espero que por ahí del mes de octubre, en que ya seamos más por estos lugares. Ante la inminente pregunta, ¿cómo se acreditan las funciones de base? Vamos a adelantarnos nada más tantito a esta disertación que tengo ya muy preparada con unos casos prácticos bien interesantes, pero grosso modo es a través de la exhibición en el juicio de pruebas documentales que acrediten las labores que desempeñabas. Por ejemplo, los oficios que realizabas. Oye, ¿sabes qué? Pues es que a mí me dicen que yo soy director general de certificación de documentos, y con todo lo rimbombante que se escucha, pues realmente yo nada más hacía cotejo de documentos y rubricaba, pero yo no firmaba nada. Se lo pasaba a mi jefe para que él otorgara fe sobre la existencia de esos documentos, ¿no? Entonces, bueno, en esa situación, a través de estos documentos es como se acredita la materialidad de base de las funciones desempeñadas. Una cosa mucho más interesante, pues, es que, por ejemplo, hay una jurisprudencia, acá la tengo, la 16-1946, es una jurisprudencia fundamental en la representación y defensa de los derechos burocráticos, que estatuye que cuando un trabajador demanda la reinstalación por despido injustificado, alegando que realiza funciones de base, al momento de que el patrón contesta y dice, no es cierto, él realizaba funciones de confianza, ¿qué creen? El trabajador revierte la carga de la prueba al patrón, o básicamente el patrón asume la carga de la prueba para acreditar que las funciones que desempeñaba este trabajador en cuestión eran de confianza. Es decir, acá opera por excepción. Yo digo, oye, pues yo la neta no hacía funciones de dirección, yo no hacía funciones de inspección y de auditoría, yo era un trabajador de base que me dedicaba a integrar expedientes, que me dedicaba a elaborar propuestas de oficio para comunicar X o H situación entre unidades administrativas. Llega el cambio de administración, llegan nuevos jefes, le caí mal a la titular, lo que gustes y mandes, y entonces, bueno, yo voy a demandar el reconocimiento de mi derecho a la indemnización o a la reinstalación, y al momento de que el patrón dice, no es cierto, tú eres de confianza, como excepción para el otorgamiento de ese derecho o el reconocimiento de ese derecho, es el patrón quien debe acreditar con elementos probatorios ante el tribunal esta situación. Entonces, bueno, esto va a ser muy interesante ahora que lo platiquemos con mayor detalle. Así que si tú realizas funciones de base, puedes demandar la basificación de tu plaza y el patrón le corresponde acreditar la materialidad de las funciones de confianza. ¿Cuándo lo puedes hacer? Bueno, lo platicaremos también después. Ya sé que estoy dejando mucho para después, pero ahorita estamos en un tema muy conceptual. Cuando tengas 6 meses ininterrumpidos, que no tengas notas desfavorables, que tu plaza sea considerada como de confianza, o de base más bien, que sea cualificada como de base, que no la tengas en interinato, es decir, que sea una plaza vacante. Ahí lo que se hace es todo un análisis por parte de los órganos jurisdiccionales, que dicho sea de paso, lo hacen muy bien, nada más que tiene muchos tecnicismos. Ya lo platicaremos en otro momento. Y bueno, ante la pregunta, ahora sí, inminente, bueno, ¿yo por qué querría ser trabajador de base si soy un flamante alto funcionario, trabajador de confianza en estos años? La respuesta es que el trabajador de base o tales personas gozan de los derechos de estabilidad y permanencia en el empleo, y un derecho muy erosionado en estos últimos días, pero muy importante en el contexto histórico mexicano, que es el derecho a la asociación o a la sindicación, por lo que en principio no puede ser cesado sino por una causa justificada debidamente acreditada a través de un procedimiento muy concreto que también veremos,
que es el tema de que te levantan del acta administrativa, con elementos probatorios acreditan la comisión de alguna falta a la ley burocrática, incluyendo reglamentos de trabajo, y de ahí te dan chance para que tú alegues lo que a tu derecho convenga, y habida cuenta de esto, inician el procedimiento de cesación de los efectos del nombramiento ante el tribunal. Esto es grosso modo lo que ocurre, bueno, para el personal de base. Eso es lo que implica el tema de la estabilidad y permanencia, que no te pueda nada más bajar porque sí, sino que se observen las formalidades esenciales del procedimiento burocrático. Y otra cosa muy interesante es que, bueno, pues como es muy conocido, sobre todo, bueno, en todos los lados, más bien en gobiernos locales, que hay una mayor cantidad de personas servidoras públicas de base, ya sabes, llega el nuevo jefe, la nueva jefa, y te renuncia, te dice, oye, pues, ¿qué crees? Que necesito tu plaza, sin decírtelo, pero para mi primo. Y entonces, bueno, pues tú lo que puedes hacer si eres personal de base y en su caso has ejercido tu derecho de sindicación, tranquilamente pudieras hablarle a tu delegado o al secretario general de tu sección sindical y decirle, este incauto me está pidiendo mi renuncia, por favor vengan todos con palos y con tubos y vamos a evitar esta injusticia. Y ocurre en exactamente esos términos. Un saludo a todos mis amigos y conocidos del gobierno de la Ciudad de México que están en pie de lucha sindical permanentemente, y realmente hay una defensa efectiva ante este tipo de trapacerías que se llegan a cometer por parte de personas que ingresan al gobierno, bueno, sin tanto conocimiento sobre este bagaje laboral, que es muy importante que lo tengan.